Pues como les comentaba, hoy día vamos a hablar acerca de la séptima práctica, que como ustedes habrán visto en la guía de prácticas, habla acerca de la gestación y el parto en animales, ¿no? Nosotros en embriología, hace ya un buen tiempo atrás, también habíamos visto este tema importante acerca de la gestación y sobre todo el tema del parto en los seres humanos. En esa oportunidad también nosotros analizamos en base a un video, ¿no? Cómo era el desarrollo embrionario, en este caso, del ser humano, ¿no? Y es la base para todos nosotros para poder entender y recordar sobre todo el tema de cómo se va a dar este desarrollo, ¿no? En general. Entonces nosotros vamos a ver ahora algunos ejemplos en base a lo que es animales, ¿no? A ver, acá uno de tus compañeras me está escribiendo que tiene problemas para entrar. Ok, muy bien. Bueno, esperemos que se pueda conectar lo antes posible. Entonces, ¿cómo empieza toda esta historia que vamos a brevemente recordar con las diapositivas? Pues cómo empieza, como empieza cualquier tipo de origen de organismos de reproducción sexual. Y tiene que empezar, obviamente, en el caso de los animales, con la monta, ¿no? La famosa monta en este caso. Y ustedes saben que hay un cortejo, una etapa reproductiva, en algunos casos hasta el celo, inclusive la aceptación por la hembra en algunos casos, ¿no? La lucha entre los machos. Hay varias cosas que también se tienen que ver, pero una vez que ya tenemos un macho seleccionado por la hembra o ganador, en base a los demás machos, se da la monta, ¿no? Y en la monta básicamente es el inicio para poder comenzar esta historia, ¿no? Esta historia que va a tener, dependiendo del organismo, pues una diferencia, este, digamos, diferente, ¿no? Porque cada animal va a tener obviamente su etapa gestacional, no todos son iguales y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué sigue? Pues, ¿qué sigue de esto? Una vez que ha habido la cópula, que ha habido en este caso el coito, cuando lo hablamos normalmente en humanos, vamos a ver qué sucede lo siguiente en este aspecto, ¿no? Es lo que esperamos. Bueno, sabemos que no todas las cópulas van a desencadenar una fecundación, pero a mayor número de cópulas, mayor la probabilidad de que esto suceda y pues definitivamente mayor probabilidad de que tengamos los embriones no formados en este caso por fecundación. Ya, y bueno, eso es lo que tenemos que esperar, ¿no? Ustedes saben que es un camino bastante largo, ¿no? Que va a tener que tomar el grupo de espermatozoides que ha sido eyaculado por el macho, ¿no? Como ustedes saben, hasta llegar a esto. Porque para llegar a la fecundación, el espermatozoide tendrá que en primer lugar atravesar varias barreras anatómicas, ¿no? Y ustedes saben muy bien que dependiendo del organismo que estamos viendo, va a variar el tema, el tamaño básicamente, inclusive de lo que es el útero, las trompas de falopio, pero la fecundación como tal, en el caso que sea exitoso, pues sí, sí se va a dar de hecho y va a ser de esta manera como ustedes observan. En el caso se está básicamente entre la zona de la ámpula, inclusive a veces entre la zona del istmo, ¿no? Del oviducto, en este caso, de las hembras, ¿no? Y eso es importante de recordarlo, ¿no? Siempre dónde se va a dar la fecundación precisa para el caso, ¿no? De los animales. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si hay éxito? Si se llega a fecundar un espermatozoide y cómo se llega a fecundar, qué cosa va a pasar, como ya, cosas generales vamos a recordar hoy día, ¿no? Si se da una fecundación, como ustedes recordarán, la fecundación en el caso de los mamíferos está mediado muy bien por el tema de la compatibilidad entre los receptores que tenemos, ¿no? En este caso, en el ovocito para reconocer al espermatozoide de la misma especie, ¿no? En este caso en particular, también recordemos que el ovocito, ¿no? Secundario que fue liberado tiene una corona radiata, tiene una zona pelúcida, ¿no? Y eso es básicamente lo que genera las capas externas. Recordemos que este espermatozoide, antes de lograr toda esta capacidad de ingresar para poder fusionarse y generar un cigoto, debe en primer lugar que atravesar la corona radiata, ¿no? Atravesar también la zona pelúcida, ver un tema de compatibilidad y obviamente fusión de membranas entre la membrana del ovocito y la membrana del espermatozoide para recién ahí pueda atravesar. Y como ya he estado probablemente leyendo, muchas veces se pensaba que solamente entraba la parte nuclear, pero hemos visto que el espermatozoide puede ingresar inclusive con todo y cola en este caso, ¿no? Pero que ya cuando se van a formar los famosos pronúcleos, la cola, la parte de la cola o la cola que ha ingresado, pues se va de
sin integrar porque obviamente no tiene ninguna otra función, ¿no? Y el ovocito secundario que se había quedado en su meiosis 2, ¿no? Detenida en este caso por el AMP cíclico, va a continuar su división celular, va a continuar su meiosis en este caso, y después recién formará lo que será el pronúcleo femenino. Y además tenemos el pronúcleo masculino que también se va a ir formando para obtener, dependiendo de la especie, el número de cromosomas de lo que eran dos células o dos gametos, en este caso haploides, a un cigoto completamente ya diploide, ¿no? Y la sucesión de pasos que aquí es esto involucra, ¿no? Básicamente. Entonces, como referencia, ¿no? Acá está el del ser humano, el número de cromosomas, pero eso ya saben que dependerá de la especie, ¿no? Porque somos organismos diploides en este caso, ¿no? Entonces, una vez que el cigoto se genera, ¿no? Tendremos dos pronúcleos que morfológicamente son indistinguibles. Sabemos que cada uno es por, ¿no? por el macho y por la hembra reproductora, pero morfológicamente no hay mayor diferencia entre ellos. Y además tenemos dos corpúsculos porales que son muy importantes de recordar que tiene también material genético, ¿no? Definitivamente. Además, que el ovocito brinda el ADN mitocondrial también inclusive, ¿no? ADN mitocondrial que normalmente no lo da el macho, aunque ya hay varios reportes en los cuales se indica que hay ADN mitocondrial paterno también en presencia de algunos individuos que posteriormente van a nacer, ¿no? Entonces, también ya se está viendo que sí puede haber ADN mitocondrial paterno, ¿no? En las futuras crías en este caso, ¿no? Y esto porque es importante, porque probablemente muchos de ustedes les tocó el tema de clonación o van a hablar de clonación y hay que tener en cuenta cuál es la información genética que todavía tiene este ovocito, que ustedes saben que es pues no un ovocito Aló. en este caso adecuado. Sí, Carlos, una consulta. No, creo que no. Te oigo. Ok, sí, Carlos, dime. Chicos, ¿ustedes me escuchan? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Ya, no sé por qué el profesor no me escucha. Bueno, ya le acabo de contestar que sí le oigo. Ok, muy bien, entonces nos habíamos quedado en esa parte que es importante, ¿no? Sobre todo por el tema de la clonación, la de somática, la clonación, ¿no? Que hicieron con Dolly en este caso, que ustedes saben muy bien. Y cuando hablamos de enuclear a este ovocito, enucleamos lo que es justamente, ¿no? Valga la redundancia, el núcleo del ovocito secundario. Pero hay material genético que todavía queda, ¿no? Y ahí es muy importante para tener en cuenta si este material genético pues va o no de una manera a alterar o de una manera va a influenciar, en este caso, al clon, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sucede? Pues una vez que ya se dio esto, una vez que hemos logrado la fecundación y que los pronúcleos se comienzan a fusionar en la popular singamia, tenemos ahora sí que comenzar a generar una célula diploide con todas las capacidades de poder generar un futuro organismo vivo. Entonces comienzan las famosas divisiones celulares, ¿no? Y estas divisiones celulares van a depender en tiempo, ¿no? De cada especie, pero en esencia es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque van a viajar a través del oviducto, ¿no? Para ir al final hacia el útero donde deben de implantarse en el endometrio, que nosotros recordamos, ¿no? Es muy, muy importante para nosotros esto, ¿no? Y además, esta migración que se da por el oviducto, así como lo veíamos en las trompas de falopio, que es el término que utilizamos en el ser humano, básicamente por movimientos gracias a los cilios presentes en este caso, ¿no? En el trompa de falopio o en este caso en el oviducto. Ya, entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Una vez que llega, acá les he puesto como imagen referencial el tema de los seres humanos, pero una vez que llega al endometrio, y vamos a ver un poquito, ¿no? Del tema de la implantación, lo importante que sucede y estas cosas, para que nosotros tengamos en cuenta. Pero como les digo, esto va a variar según la especie que les toque o les ha tocado probablemente exponer o trabajar esto, ¿no? Pero en general todos suceden con los mismos pasos. Una vez que se implantase, ya ahí comenzaremos a desarrollar lo que posteriormente poco a poco será el feto, se desarrolla también la placenta y la placenta va a cambiar o va a depender también del tipo de placenta que sea, pues discoidal, zonal,
En realidad eso, como les digo, depende si es un carnívoro, es un herbívoro, si es un primate, ¿no? Generamos cambios, pero el proceso al final es el mismo, hasta obtener básicamente la gestación completa y obviamente el parto posterior de una cría pues viable, ¿no? En este caso. Ahora, este cigoto, como habíamos mencionado, se divide. Dentro de esto, uno de los puntos más importantes son las divisiones inicialmente pares, aunque también ya se ha encontrado, gracias a la investigación, utilizando cámaras especiales en incubadoras en seres humanos, siempre pensábamos que las células se dividían de 2 en 4 en 8 y así sucesivamente, pero se han encontrado también números impares, por si acaso. Pero dando una pausa a eso, cuando nosotros llegamos a 8 células, ¿no? Entonces nosotros comenzamos ya a darnos cuenta que el embrión se está haciendo, en este caso, pues bastante viable y que el embrión se está dividiendo bien. Pero ojo, todavía hay muchas cosas que pueden suceder para que al final no se genere un organismo, ¿no? Definitivamente. Pero ya cuando llegamos a mólula, y si ustedes se percatan, las células comienzan a dividirse y a hacerse cada vez más pequeñas. Como que al inicio había espacio, vamos a decirlo como que suficiente para que estén tranquilas, pero poco a poco el espacio se hace más pequeño. Entonces ya en mórula, básicamente, cuando tenemos un número mayor de células, ¿no? De aproximadamente 16 células, tenemos ya en este caso, pues, células bastante pequeñas y sobre todo tenemos muy poco espacio si ustedes se percatan aquí. Y a partir de acá nosotros tenemos lo que son los blastómeros en este caso, ¿no? Los blastómeros que para nosotros va a ser muy, muy importante porque inclusive para diagnósticos o para estudios se pueden utilizar una de estas células justamente para analizarlas en este caso. A ver, acá hay una pregunta que nos hacen. Profesor, en el caso de los animales que tienen camadas como en los huevos, ¿es ese proceso de cada uno es casi como el tema de los mellizos? Ah, Aló. claro, definitivamente. Sí, Carlos, te escuchamos. ¿Alguna consulta? No, 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 Javier, está bien, gracias. Disculpa. Ah, ok, ok. No te preocupes. Muy bien. Entonces, esta pregunta es muy buena, chicos, porque en general todos tenemos que recordar, y es una pregunta que muchos dudamos cuando pensamos entre mellizos, gemelos, en el caso de los seres humanos, y los que tenemos, pues obviamente mascotas, el caso de los animales que tienen varias crías, ¿no? Bueno, en realidad cada uno de estos animales que tienen más de una cría lo que hacen es liberar obviamente más de un ovocito, ¿no? En este caso de los canes que menciona Lisette, por ejemplo, liberan varios ovocitos y estos son fecundados de manera completamente independiente. Inclusive, y creo que alguna vez el profesor Carlos les habrá comentado de que han habido casos de ADN paternidad en animales. ¿Por qué? Porque salía una perrita, ¿no? Sale toda ella jocosa, vienen los machos de la cuadra, pues, uy, obviamente hacen la monta y después sale preñada. Entonces todos creemos que es de Firulais, pero no era de Firulais y no era de Milaneso, no sé, era de otro perro en este caso, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta? Por la descendencia, ¿no? Básicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que pudo haber tenido una monta con dos perros diferentes y cada espermatozoide de cada individuo completamente independiente va a poder fecundarlos. Y acá no genera ningún tipo de incompatibilidad. No es porque el primer perro tuvo la monta primero, le va a ganar, pues no tiene nada que ver al final, ¿no? Y si se ha visto, se ha hecho. Por ahí tengo creo una noticia más tarde, se las paso al grupo del WhatsApp, ¿no? Entonces, y se va a dar, ¿no? Y cada uno de ellos, cada uno de estos generará obviamente su propia implantación. Probablemente algunos ni siquiera se van a implantar y obviamente van a fallecer, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas, ¿no? De abortos, inclusive a veces espontáneos, que también suceden en los animales y obviamente en el ser humano, por factores, bueno, en algunos casos genéticos, en otros casos ambientales, ¿no? Pero sí, básicamente eso es lo que vamos a ver. Y como mencionábamos, digamos que estamos ya en la mórula, y de ahí pasamos al famoso blastocisto, donde ustedes notan que se genera el famoso blastocele, que es una cavidad, ¿no? Que se llena de líquido en la parte interna de este blastocisto, generando, vamos a decirle, un cúmulo de células apretadas, ¿no? Como ustedes observan aquí, ¿no? Que se generan bastante notorio, y una zona pues más libre de células, ¿no? Pero al final, pero al final todo esto se puede observar básicamente de la siguiente manera, ¿no? Acá lo podemos observar con más detalle. Vamos a observarlo acá con más detalle. Por ejemplo, miren, acá vamos a agrandar la imagen. Y acá tenemos el blastocele, ¿no? Nuestra cavidad. Y tenemos acá el famoso embrioblasto, ¿no? O también son, en este caso, un acúmulo de células que van a dar
¿no? Posteriormente lo que es el verdadero embrión. Mientras que el trofoblasto, ¿no? Que son las células externas, ¿no? Este va a dar sobre todo la zona de lo que va a ser la placenta propiamente dicha, ¿no? Entonces, eso también un poco para ir recordando la diferenciación espacial, en este caso, del futuro embrión, la futura placenta, ¿no? A ver, del futuro embrión, la futura placenta, ¿no? A ver, retrocedemos y pasamos al siguiente, ¿no? Y ya en la implantación como tal, en la implantación ustedes recordarán, ¿no? Tenemos varios sucesos en realidad, ¿no? Esta imagen en realidad ayuda muchísimo a entender justamente lo que sucede. ¿Por qué? Porque primero que nada vamos a ver que en este caso el blastocito pierde, se libera, ¿no? En popular hatching le llaman, que es cuando se libera de la zona pelúcida que ha quedado todavía como una envoltura. Lo que veíamos acá, más atrás, acá, esto que estamos viendo acá es la envoltura que todavía se debe a la zona pelúcida, porque recuerden que cuando el espermatozoide entraba cambiaba la polaridad, hacía que ninguno de los espermatozoides que estuvieran cercanos pudieran ingresar, entonces genera como una envoltura más resistente, entonces hay que perderla, porque lo que vamos a hacer posteriormente son divisiones celulares, entonces ahí viene el popular hatching que le llaman, ¿no? Y se libera, o también conocido en castellano como eclosión. Y debido a factores químicos, eso es una quimiotaxia, ¿no? Relacionada al tema embrionario, pues vamos a ver que el embrión pues se va a alojar. Y lo extraordinario de esta parte es que si nosotros recordamos todas las imágenes de embriología, siempre el cúmulo de células internas se va a poner en una posición tal cual como ustedes la observan acá. O sea, se acomoda. O sea, no es que esta zona va a caer acá, no, se acomoda literalmente debido a estímulos químicos, obviamente, para poder adecuar de manera espacial a, en este caso, el embrión. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Y de esa manera, ahí sí comenzamos a recordar todo lo que hemos visto en embrión, ¿no? Se pone en la posición, ¿no? Comienza a adherirse y después ya comienza a fusionarse el trofoblasto, ¿no? Básicamente con el endometrio, porque tiene que ser vascularizado, y esto es importante para que haya una comunicación nutricional, después se eliminan los desechos y todo lo que ustedes conocen en base al desarrollo básicamente placentario, ¿no? En este caso estamos viendo el tema humano un poco como para recordarlo también, ¿no? Bueno, para ir finalizando, porque solamente quiero hacer un preámbulo de lo que vamos a ver, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? El blastocisto, en este caso implantado, pero acá se va a generar lo que es la posterior placenta. Acá tenemos el disco bilaminar, ¿no? Tenemos el famoso epiblasto e hipoblasto, y ustedes recordarán que comienzan a diferenciarse mediante los pasos de segmentación para tener los tejidos primordiales, que son ectodermo, mesodermo, endodermo, se genera la línea primitiva, después la notocorda, bueno, todo eso que vieron en embriología, esto ya no lo vamos a tomar hoy día, pero sí es bueno que de todas maneras lo repasen para tener en cuenta la disposición, y sobre todo porque de estos tres pues se originan prácticamente todo lo demás en un organismo, ¿no? Y después ya comenzamos a tener el proceso de gastrulación, y posteriormente vamos a tener ya que pasar a una etapa en que pasa de embrión a pasa a feto, ¿no? Que siempre ha sido una buena discusión, ¿no? Y en el caso del ser humano, porque es, digamos, la forma más fácil de recordarlo, nosotros tenemos un cigoto, un blastocito, que es el que va a migrar para después, ¿no?, implantarse, y una vez que se implanta, se comienza, inclusive realmente esto que ustedes ven acá, que se llega a implantar junto con todo el trofoblasto, generaría en este caso el embrión en la parte interna, y la parte externa pues la placenta. Pasado obviamente 8 semanas, ya para entrar casi a las 9, entre 8 y 9 algunos autores mencionan, porque ya hay formación del cuerpo básicamente del humano, que va solamente en este caso a crecer, ya le podemos decir feto, ¿no? Y por eso hay una discusión muy importante en esta etapa importante, si es en la octava o novena semana, ¿no? Aproximadamente entre la octava y novena semana. Y algunos mencionan que esto lo podemos reducir más todavía, y lo podemos decir de la siguiente manera. Porque el cigoto, ahí nadie tiene ninguna duda, ¿no? Están los pronúcleos, cuerpos polares, se van a fusionar, aunque chévere. Pero una vez fusionado, y una vez sobre todo cuando se ha dado la primera división celular, a partir de ahí ya son considerados embriones, ¿no? Entonces el blastocisto inclusive es una etapa embrionaria también. En este caso, el embrión, propiamente dicho, tiene que tener la conformación, o digamos, la forma de un humano o del animal que estamos estudiando para decir que ya pasa a feto, ¿no? Pero algunos autores dicen que el feto es desde que ya tiene cierta forma del animal que estudiamos. Ahora,
¿Esto por qué es importante? Porque en la etapa, antes de la etapa de blastocito, en la etapa de mórula, en los primeros estadios de división celular, por ejemplo, cuando tenemos todavía pues 8 células más o menos, como habíamos mencionado, teníamos los blastómeros. Entonces, por ejemplo, ahora que se habla mucho de la clonación terapéutica, es muy importante tener en cuenta de que hay que tener mucho, pero mucho tino en el tema de las terminologías, porque, por ejemplo, solo para citarles España, ¿no? Donde sí está permitido, según su legislación, de manera técnica, de que se genere clonación terapéutica. Profesor, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, a alguno de ustedes, a quien queramos nosotros clonarlo, lo vamos a hacer, igual como se hizo con Dolly, y lo que genera es un embrión de ti, por ejemplo, un embrión de Peter, un embrión de Leslie, de Neida, de cualquiera de ustedes. Pero ese embrión solo se va a quedar en ese número de células pequeñas. Entonces, y ahí es muy importante por eso entender cuándo estamos hablando todavía de embrión como tal, ¿no? En este caso cúmulo de células. Y se le llama terapéutica porque en teoría pues se utilizaría para curar determinadas enfermedades, ¿no? Bueno, ahí ya viene el tema del uso, ¿no? Por ejemplo. Y en nuestro país no hacemos clonación terapéutica, pero sí hacemos reproducción asistida, así que también trabajamos con embriones en laboratorio, así que no, ¿cómo se diría? No nos alarmemos mucho si en unos años pues estamos escuchando acerca de eso también en el Perú, ¿no? Vamos a ver qué países también depende de las legislaciones, ¿no? Y bueno, acuerdos entre los científicos y más que nada entre los políticos. Entonces eso era un poco lo que queríamos entrar de preámbulo, porque vamos a ver un video en unos momentos que habla acerca de la diferencia en el desarrollo embrionario de determinados animales. Definitivamente nos vamos a enfocar en el tema de los mamíferos, ¿no? Pero como ustedes saben, la embriología comparativa en este caso, como ustedes ven acá, pues tiene bastantes semejanzas en realidad. Y esto, ¿no? Se habla mucho de que es una forma de explicar la filogenia que han tenido todos estos organismos en base a su ontogenia, ¿no? Y como ustedes observan acá, pues es prácticamente indistinguible hasta cierta etapa, ¿no? Después comenzamos a darnos cuenta que hay diferencias, obviamente no todas, ¿no? Ya por la parte estructural más que nada. Pero después todos hemos sido básicamente células nada más, no hemos sido más que eso. Muy bien, entonces quiero presentarles dos cuadros antes de empezar ya la actividad. El primero es periodo de gestación por animal y según el número de crías. Y este dato es interesante porque definitivamente en base al mejoramiento genético o simplemente al cuidado del desarrollo embrionario que ustedes en alguna oportunidad pueden tener para hacer estudios justamente de mejoramiento, de cría selectiva, para obtener características importantes del animal que ustedes quieran, hay que conocer su desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, y es ya una especialización por parte de cada uno de ustedes hacia donde apunten en algún momento a trabajar. Inclusive, si trabajan en laboratorio y ustedes tienen, ¿no? Animales de experimentación, pues también es importante. Y si no, los que tengamos mascotas, es importante conocer por lo menos cómo se desarrolla, ¿no? El número de crías usual no quiere decir que puede haber o no excepciones, inclusive en el ser humano usualmente es uno, pero inusualmente sale más de uno, ¿no? También, no sin hablar de la reproducción asistida, obviamente, ¿no? Donde se le mete, obviamente, hormonas a la madre para que genere, pues, varios ovocitos. Ahí sí, pues, estamos induciéndolo, pero de manera natural también hemos visto casos de mellizos, trillizos, por ejemplo, ¿no? Hoy, obviamente, gemelos. Y eso, ¿por qué lo quería mencionar previo a entrar? Porque digamos que uno de ustedes se quiere especializar en un animal en particular. También existen diferencias dentro de la misma especie, sobre todo cuando estamos hablando de las famosas razas, ¿no? En este caso les presento, todas son, ¿no?, de ganado bovino, pero hay cierta diferencia que no es tan marcada como ustedes estarán pensando, pero que existe diferencia y por eso se estudia y uno se especializa hasta por la raza que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, de la raza Angus, es una de las razas que hace 3 años atrás hizo clonación de esta vaca en la Universidad Rodríguez de Mendoza en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Entonces que ellos tienen que conocer no solamente la técnica y la forma de hacerlo, sino también inclusive la duración del desarrollo embrionario para tener un éxito en esa clonación que hicieron hace ya unos 3 años atrás, ¿no? Entonces, y bueno, así ya cada uno comienza a especializarse en base al interés, como les digo, dependiendo del tipo de animal que ustedes quieran, ¿no?, trabajar, estudiar y por ende aplicar más conocimientos. Muy bien, listo. A ver, antes de continuar en la parte de la actividad que vamos a desarrollar hoy día, quiero tomar la asistencia rápidamente, para lo cual les voy a pedir que por favor me digan simplemente presente, ¿ya? Comenzamos con Lisette.
video se llama En el vientre materno animal. Entonces, de aquí, porque hicimos un poco de preámbulo para recordar algunos conceptos básicos, vamos a ver este video que está en YouTube, felizmente de manera libre. Y ustedes lo que tienen que hacer es algo bastante sencillo. Van a hacer un esquema de las semejanzas y diferencias que van a encontrar ustedes en el desarrollo embrionario de los animales que se van a presentar en este video, ¿no? Y como siempre van a ser presentados en la tarea de Teams, ¿ya? La cual yo se las voy a obviamente, como siempre, habilitar para que ustedes puedan contestar de manera sencilla, ¿no? Entonces, les recomiendo tener listo hoja, papel o en su computadora un Word o PowerPoint, como quieran, porque al final la presentación es al criterio de cada estudiante. Lo que tienen que cumplir todos es colocar las semejanzas y las diferencias, en este caso, que solicitamos, ¿no? Para lo cual voy a colocarles ahora el video. A ver. Y ustedes me avisan si por haber motivos no se logra ver, ¿no? O escuchar. A ver, compartir audio. Ya, a ver, vamos a poner el volumen a la mitad nomás. Si están con audífonos, tengan cuidado con sus oídos. Y voy a ponerlo, y si no se escucha me avisan por el chat, por favor. En lo más profundo del útero, un embrión comienza su increíble viaje hacia su nacimiento. No es fácil distinguir de qué animal se trata, pero desde luego no es humano. De hecho, este mamífero tarda mucho más que un bebé humano en desarrollarse completamente, transformándose desde un feto diminuto de medio milímetro de longitud hasta un elefante de 5 toneladas. En solo unas semanas, este embrión se convertirá en un cachorro de Golden Retriever. Y en un año, este delfín crecerá lo suficiente para empezar a nadar dentro del útero de su madre. Por primera vez, imágenes como estas nos permiten ver el interior del mundo secreto del útero de los animales. En el vientre materno. Animales. Una sola célula se divide y parte en el viaje más peligroso que realizará este animal durante toda su vida. Ahora mismo, no es más que algo informe, la quinta parte del tamaño de un grano de arena. Con una sola célula, construye huesos a partir de pulpa. Forma células nerviosas antes de poder pensar y digiere comida antes de tener tripas. Esta película sigue en íntimo detalle la forma en que se desarrollan 3 mamíferos diferentes, partiendo de una raíz evolutiva común, hasta convertirse en animales adultos radicalmente diferentes. El delfín, un mamífero muy inteligente cuyos ancestros vivieron una vez en la Tierra. El perro doméstico, uno de los mayores éxitos de la evolución con más de 400 razas diferentes y una población global estimada de más de 100 millones. Y el elefante, nuestro animal terrestre de mayor tamaño, con el periodo de gestación más largo de todos los mamíferos. Unos efectos visuales de última tecnología, imágenes por ordenador y reproducciones en movimiento por ultrasonidos en tiempo real nos proporcionan una oportunidad única para ver el mundo del desarrollo fetal de estos animales. Pero todos los embarazos comienzan de la misma forma, con el apareamiento de los animales. Los elefantes asiáticos, hembra como este, entran en celo o estro cada 4 meses aproximadamente, aunque solo son fértiles durante 2 o 3 días de cada ciclo. Los elefantes macho y hembra raramente andan juntos. Las hembras suelen estar con otras hembras y sus crías. Cuando alguna de las hembras se encuentra fértil, solo tiene que llamar a algún macho. Su llamada de baja frecuencia puede oírse a 5 kilómetros de distancia.
El macho más fuerte responde enfrentándose a sus competidores y ganándose el derecho a aparearse. Este macho se apareará con su pareja hasta 5 veces al día durante un periodo de 3 días. Pero su pene no llega a penetrar la vagina. Al eyacular, el macho rocía la apertura de la vagina con un chorro de esperma. Un elefante eyacula hasta 1/4 de litro de semen, superando en más de 100 veces la cantidad producida por un hombre sano. El macho ya ha terminado su trabajo y se dirige en busca de otra hembra para propagar lo más posible sus genes. Su esperma, como el de todos los mamíferos, viaja ahora hacia el óvulo de la hembra. Pero a los espermatozoides de este elefante le quedan todo un maratón por delante. Tienen que nadar durante casi 2 metros para alcanzar el óvulo. En comparación, los espermatozoides humanos solo necesitan recorrer 8 centímetros. Inmediatamente, el esperma se enfrenta a su primer gran reto. La entrada de la vagina solo tiene 2,5 centímetros de lado a lado. Una tercera parte de los espermatozoides mueren aquí, incapaces de bucear hasta la apertura. Los que lo consiguen sufren ahora un peligro mortal por parte del sistema inmunológico de la elefanta. Los glóbulos blancos patrullan en busca de invasores. Para ellos el esperma es un intruso hostil. Muchos miles de espermatozoides resultan engullidos y destruidos de esta forma. Cuando los supervivientes entran en el útero, los músculos de la pared se contraen, empujándoles hacia su objetivo. Además, la pared del útero de la elefanta tiene unos filamentos diminutos que impulsan el esperma hacia el óvulo. Al ser el viaje de casi 2 metros, una distancia tan larga para el esperma, estos filamentos le proporcionan una ayuda vital. Pero aún quedan más problemas por delante. Ahora, el esperma debe apretarse para pasar por un lugar estrecho y tortuoso, el oviducto, que conecta el útero con el ovario. Muchos no lo consiguen y perecen a la entrada. Los científicos creen que cuando el esperma logra entrar en el oviducto, el óvulo emite una sustancia química para atraerlo. De los 5.000 millones de espermatozoides que lanzó el elefante macho, ya solo quedan 10.000. Finalmente, 12 horas después, el esperma superviviente alcanza su objetivo, el óvulo. Pero incluso aquí se enfrenta a un obstáculo final. El óvulo está recubierto por una capa protectora. Solo un espermatozoide conseguirá traspasarla, aquel que tenga la combinación esencial de proteínas que le permitan quemar la capa protectora del óvulo. Cuando el espermatozoide alcanza la pared interna, el óvulo lo absorbe. Esto desencadena unos cambios en la membrana protectora que bloquean el paso al resto del esperma. Al fundirse los dos, los 28 cromosomas del esperma y otros 28 del óvulo quedan unidos. El óvulo fecundado pesa menos de 1 miligramo. Aún así, ya está hecha la base para el desarrollo de un nuevo elefante de 5 toneladas. Han pasado 6 días desde la concepción y el óvulo fecundado del elefante se desplaza por el oviducto hacia el útero. El óvulo indica a la madre que produzca progesterona, una sustancia química que le impide tener más ciclos de celo y prepara el útero para la implantación del óvulo. A los 7 días, las células divisorias han formado una bola diminuta llamada blastocito. Una vez en el interior, busca un lugar apropiado para pegarse a la pared uterina.
saca unas protuberancias a modo de dedos que le unen aún más a su madre, acoplándose a su suministro de sangre. Este es el comienzo de la placenta. Como en los seres humanos, la placenta es el único vínculo físico entre la madre y su bebé. Está dotada de una gran cantidad de vasos sanguíneos y desempeña un papel vital en el transporte de los nutrientes al embrión en desarrollo. Además, filtra las sustancias de desecho de la sangre del embrión. La placenta actúa también como una barrera de inmigración entre la madre y el embrión. Detiene a los leucocitos y otros componentes del sistema inmunológico, evitando que dañen al embrión. El embarazo de una elefanta lleva su tiempo. Todo marcha bien de momento, pero este será el hogar de la cría durante los próximos 22 meses. Sin embargo, en el tiempo que nuestra elefanta engendra una sola cría, el mejor amigo del hombre, el perro, podría quedar encinta y parir al menos 3 veces. Un solo útero puede ser compartido por 10 cachorros a la vez. En total, les sería posible tener 30 perritos, cada uno de ellos perfectamente desarrollado dentro del útero. Todos dotados de la misma agudeza de olfato que le permite al perro detectar el olor humano a partir de una simple huella dejada semanas atrás. Todos ellos capaces de oír sonidos mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Todo aquello que hace a un perro ser un perro. La primera evolución del perro data de hace 12.000 años. Es uno de la docena de animales con los que el ser humano ha mantenido una relación estrecha. Se cree que sin ellos no hubiéramos sobrevivido en muchas partes del mundo. A lo largo de los siglos, las cualidades de los perros para proteger nuestros hogares, guardar nuestros rebaños y transportar cargas para nosotros son de tal forma que sin ellos probablemente no habríamos evolucionado como lo hemos hecho. El perro también puede ser nuestro mejor compañero. Hoy tienen grandes diferencias en tamaño, forma, color y comportamiento. En el extremo de la escala, el chihuahua pesa menos de 1 kilo, mientras que el mastín napolitano puede llegar a los 70 kilogramos. Ninguna otra especie muestra un abanico tan amplio de características individuales, pero sea cual sea su tamaño, el periodo de gestación es el mismo para todos los perros, unos 63 días. Vamos a seguir a un Golden Retriever desde la concepción hasta su nacimiento. Y por primera vez podremos ver el feto desarrollándose en el útero de la madre. La hembra del Golden Retriever suele formar entre 10 y 12 óvulos. A diferencia de los óvulos humanos, los de los perros no están listos inmediatamente para ser fecundados una vez producidos por los ovarios. Los óvulos comienzan a bajar hacia el útero de la perra en estado inmaduro. Aún no están listos para entrar en contacto con el esperma del perro. Pero ya está preparada para aparearse. El pene del perro contiene un hueso que puede proporcionar una mayor estabilidad durante las fases iniciales de la copulación. Probablemente porque el macho necesita disponer de rigidez para introducirse en la hembra casi de forma vertical desde abajo. La monta y en cuestión de segundos eyacula. Los dos animales entran ahora en una fase en la que ambos quedan enganchados. El pene del macho queda sujeto en el interior de la hembra al contraerse los músculos de la vagina. Durante este tiempo se libera más fluido de la próstata que ayuda a transportar el esperma. Esta fase puede durar desde 5 minutos hasta 1 hora. Los perros tienden a permanecer de espaldas durante este proceso, algo que hacen los perros en la naturaleza para protegerse mejor de los ataques durante este momento tan vulnerable. Este comportamiento es exclusivo de los perros y de sus parientes salvajes.
El esperma se precipita ahora hacia los óvulos. Pero los óvulos no están aún completamente maduros. Si un espermatozoide llegara a un óvulo, ahora no podría fecundarlo. Y aún quedan otros 2 días hasta que los óvulos estén listos. En otras especies, la hembra libera óvulos maduros que se degeneran rápidamente si no se fecundan en cuestión de horas. Los científicos creen que este retraso en la maduración de los óvulos de la perra puede ser una consecuencia del carácter salvaje anterior de los perros. Las hembras de una manada salvaje pueden haber tenido difícil encontrar a un macho. Por ello, cuanto más tiempo permanecieran viables los óvulos, más posibilidades tendrían de ser fecundados cuando la perra consiguiera aparearse. Volviendo al perro doméstico, cuando el esperma alcanza los tubos uterinos, se adhiere a la pared y espera. El esperma puede sobrevivir aquí 7 días, en ocasiones hasta 12. Cuando por fin los óvulos están listos para ser fecundados, el esperma abandona la pared y continúa nadando hacia los óvulos. Una de las consecuencias de este largo periodo de fertilidad es que los cachorros de una misma camada pueden tener padres diferentes. Los óvulos de nuestro Golden Retriever ya están fecundados y están viajando por el útero. En el curso de solo 63 días, cada uno de estos montones de células se convertirán en un cachorro, dentro de la matriz de los 9 que esperan nacer en la camada. Hace 15 días que concibió nuestra Golden Retriever y ya lleva una cuarta parte del embarazo. Dentro de su útero está teniendo lugar un increíble proceso. La bola de células embriónicas experimenta una transformación en un proceso denominado gastrulación. Es un estado de desarrollo por el que pasan todos los animales. Se están produciendo grandes cambios con los que se va a esculpir, literalmente, la forma básica de lo que será el feto. Mientras las células continúan dividiéndose y multiplicándose, necesitan instrucciones, algo que les indique el tipo de células en el que deben convertirse y a dónde deben dirigirse dentro del embrión. La gastrulación es una de las maravillas más asombrosas de la naturaleza. Primero el embrión se dobla hacia su interior para formar un tubo cilíndrico. Al hacerlo, forma un trozo de tejido conocido como la veta primitiva. En un borde de esta veta primitiva se forma otro trozo de tejido mucho más pequeño. Los científicos lo llaman el organizador. Todas las células del embrión en desarrollo fluyen sobre el organizador y de alguna forma reciben las instrucciones que le asigna su destino. Ahora, los 9 embriones se unen a la pared uterina. En ese momento, el útero se contrae para agilizarlos de forma que todos queden repartidos por igual. Día 20. Los embriones tienen el tamaño de un guisante. Nuestra perra ya muestra signos externos de su embarazo. Pero una perra no necesita estar preñada para tener síntomas de embarazo. La hembra puede manifestar signos similares aunque no esté embarazada. Los síntomas de este pseudoembarazo varían desde un ligero aumento de peso a la imitación de todos los signos del embarazo. Puede empezar jugando a cuidar peluches, llevándolos a la zona donde duermen. En algunos casos, la hembra construirá un nido, convencida de que va a parir. Puede que hasta incluso intente amamantar a las crías de otra hembra.
Ya, escribe ahí, por favor, ¿eh? Este extraño comportamiento de un pseudoembarazo fantasma se remonta al pasado remoto del perro. Estos embriones, al igual que todos los perros del planeta, descienden del lobo. En la vida salvaje, solo procrea la pareja dominante de la manada, asegurándose que prospere la línea de sangre más fuerte para la supervivencia de la especie. Pero la hembra dominante no es solo la madre de la manada, es también la principal cazadora. Si tuviera que dejar de cazar para criar a sus propios cachorros, la manada perdería su capacidad para conseguir alimento. Para evitar esto, todas las hembras de la manada entran en celo a la vez. Las hembras no apareadas pasan por un falso embarazo al mismo tiempo que la hembra dominante preñada. En cuanto da a luz, puede volver a cazar inmediatamente, dejando el cuidado de los cachorros a la manada, ya que todas pueden proporcionar leche. Los cachorros sobrevivirán aunque mueran una o varias hembras. Día 30. El embrión del perro ha alcanzado el punto medio de su gestación. El corazón empieza a latir. Ahora el embrión tiene 2 centímetros de longitud, no más que una uva. Hasta ahora, los embriones de perro se han desarrollado en un plazo de tiempo similar al de los seres humanos. Sin embargo, a partir de aquí, el perro acelerará su crecimiento. A diferencia de los embriones humanos que permanecen en el útero durante otros 8 meses, estos futuros cachorros deberán estar listos para nacer en solo 30 días aproximadamente. Ahora hay un bulto en la zona donde el embrión se une al cordón umbilical. En este bulto se encuentran los intestinos. Están creciendo fuera del cuerpo, puesto que no hay espacio para ellos en el interior. Cuando el cuerpo crezca lo suficiente, los intestinos ocuparán su lugar apropiado dentro del abdomen. Ya se está formando la estructura básica del globo ocular. Se observa una córnea y un cristalino primitivos junto a la retina. También se están desarrollando los músculos necesarios para dirigir la vista. Una investigación reciente ha revelado que la visión de un perro es similar a la de un ser humano daltónico. Los embriones del perro solo desarrollan 2 series de receptores de color en la retina, en comparación con los 3 que poseen los seres humanos. No pueden distinguir entre el rojo, el amarillo y el verde. Así es como verán en el futuro los ojos del cachorro embrionario. Esta falta de visión completa del color probablemente sea resultado de una presión evolutiva de decenas de millones de años. Cuando los mamíferos evolucionaron por primera vez hacia el final de la era de los dinosaurios, les resultó más fácil competir con otras especies como criaturas nocturnas. Por ello, los primeros mamíferos necesitaban una buena visión nocturna. Eso se consiguió a costa de la visión completa de colores que disfrutan los hombres. Día 39. El perro embrionario es ya un feto. Pasados 39 días tiene casi el tamaño de una bola de billar. Y por primera vez en televisión podemos ver a los cachorros en desarrollo mediante una técnica de ultrasonidos llamada 4D. El doctor Thomas Hildebrand es un especialista en ultrasonografía veterinaria. Él es una de las pocas personas en el mundo que puede capturar imágenes en 4D de animales en el útero. A diferencia del ultrasonido tradicional, las imágenes en 4D no solo crean una imagen tridimensional, sino que también capturan la imagen en tiempo real, creando lo que se llama una imagen tetradimensional. Los músculos principales están bien avanzados y el feto se está moviendo.
Los músculos de la supervivencia, como los de las piernas y la mandíbula, se están desarrollando a mayor velocidad que los demás músculos. Estos serán los músculos clave, vitales para la supervivencia del animal cuando abandone el útero. Estos primeros movimientos son como una forma de ejercicio para los músculos en desarrollo. También es necesario mantener en movimiento las articulaciones durante su formación. Si el feto no se mueve, las articulaciones quedarán inmóviles. Las orejas son claramente visibles. Ya se ha formado el oído interno. La parte media y externa del oído están creciendo aún. El oído del perro es mucho más sofisticado que el de un ser humano. Cuando el perro levanta sus orejas, su pabellón refleja el sonido hacia el canal del oído, mejorando la audición, un poco como cuando situamos la mano detrás del oído. Ahora mismo, el canal del oído está cubierto, pero cuando el retriever sea un adulto, podrá oír sonidos que superarán enormemente nuestra capacidad. De momento tiene los ojos cerrados y los párpados fundidos. Aunque la placenta filtra y evacúa la mayor parte de los desechos, ya están funcionando los riñones del feto del retriever. Están produciendo una forma primitiva de fluido que contamina el entorno fetal. Por ello, tiene los párpados fundidos para proteger los ojos en desarrollo. Cuando los párpados inferior y superior se tocan, las células de ambos crecen juntas sellando el ojo. Nuestro Golden Retriever ya lleva 40 días de embarazo. A los fetos que lleva en el útero solo les queda poco más de 20 días para nacer. Estas imágenes en 4D muestran al cachorro abriendo la boca y enseñando la lengua como si estuviera jadeando. Lo que presenciamos por primera vez en el interior de la matriz es un ensayo de los comportamientos que serán esenciales en la vida posterior del cachorro. Como el perro tiene muy pocas glándulas sudoríparas, este jadeo es vital para regular la temperatura corporal del perro. Cuando un perro tiene calor, abre la boca, saca la lengua y comienza a jadear. De esta forma, humedece la lengua y acelera el proceso de evaporación. Día 45. Ya se puede distinguir claramente el sentido más avanzado en el arsenal del perro: su hocico. En el interior de la nariz en desarrollo de este cachorro existe un amplio grupo de células nerviosas llamado bulbo olfatorio. Su función es procesar las señales de olor recogidas por las células receptoras que hay en la nariz. Y existe un amplio número de ellas. Casi 200 millones de receptores de olor se están desarrollando ya en la nariz del perro. El ser humano medio solo tiene 5 millones. Este cachorro detectará sustancias químicas orgánicas en concentraciones 100 veces inferiores a las detectables por los seres humanos. Eso significa que los perros pueden identificar el olor en un plato de cristal que haya tocado un ser humano y dejado a la intemperie durante 2 semanas. Ese sentido del olfato tan agudo le resulta útil al perro desde el momento en que nace. Cuando este feto salga del útero de su madre, estará ciego. Para sobrevivir, necesitará su olfato para localizar las mamas de su madre. A lo largo de su vida, el maravilloso sentido del olfato del perro le ayudará a localizar la comida, a reconocer a sus cachorros y a las parejas con las que se aparee y a evitar enemigos. Día 53. Los fetos se mueven tanto que se nota en el exterior como un movimiento en cadena.
En el interior, los fetos se tocan unos a otros. Los cachorros ya tienen toda una capa de pelo. Todas las crías del retriever nacen con este tono crema claro. Solo después del nacimiento será cuando algunos adquieran un color más dorado. Ya están presentes las almohadillas de las patas y las uñas, ambas estructuras de piel modificadas. Las almohadillas de las patas traseras tienen una capa gruesa de piel protectora aislante que contiene las únicas glándulas sudoríparas eficientes del perro. Esto le ayudará a mantener las almohadillas suaves y mucho menos sensibles al calor y al frío que otras partes de la piel del perro. Y en las patas delanteras hay una quinta uña, más alta que las otras 4. Esta quinta uña es lo que le queda del dedo gordo que tuvieron los antepasados lejanos del perro. Al evolucionar y necesitar correr más velozmente, sus patas se volvieron más largas y estrechas. Los perros actuales andan sobre sus dedos. La palma queda elevada del suelo y el talón tampoco llega a tocarlo. En las patas traseras, el dedo gordo ha desaparecido por completo, pero las delanteras lo conservan a pesar de no serle de ninguna utilidad. Día 55. Solo quedan 8 días para el parto. Ya se pueden ver claramente los bigotes que se consideran tan sensibles como las yemas de nuestros dedos y que vibran a la menor vibración de las corrientes de aire. Los perros emplean estas vibraciones para sentir la presencia, el tamaño y la forma de los objetos cercanos. También les sirven de protección para los ojos. Al tocarle los bigotes, sus ojos parpadean. Es similar al pelo normal, pero con el doble de grosor y con unas raíces el triple de profundas. Y ahora, todo el cuerpo, incluidas las patas, están cubiertas con terminaciones nerviosas sensibles al tacto. Detrás de las retinas, el feto está desarrollando unas capas especiales denominadas tapetum, que reflejan la luz que entra en la retina, para que los cachorros puedan ver mejor en situaciones de poca claridad. El feto tiene dientes de leche, pero permanecen hundidos en las encías. No le saldrán hasta pasadas de 3 a 5 semanas después del nacimiento. En los perros u otros mamíferos que maman, los dientes podrían dañar los pezones de la madre. Por ello, los dientes solo les salen antes de nacer a los animales que necesitan masticar la comida en cuanto nacen. Les quedan 6 días para nacer. Lo único que necesitan hacer estos cachorros ahora es crecer. Día 61. Hacia el final del embarazo, el útero está cada vez más lleno y los fetos están sintiendo mayor estrés. La presión que ejercen contra la pared del útero significa que se está reduciendo su suministro de oxígeno. Suena peligroso, pero curiosamente, el nivel bajo de oxígeno es uno de los desencadenantes que puede provocar el inicio de las contracciones de la madre. El parto de toda la camada puede terminar en 1 hora o durar hasta día y medio. La temperatura de la perra cae desde 38 grados a 37 grados. Es la primera señal de que el parto es inminente. Los músculos del útero se contraen de forma irregular, relajando y dilatando el útero, la vagina y la vulva. Esto suaviza, ensancha y lubrica el canal de parto para facilitar la salida de los cachorros. La madre intenta rasgar su cama. Algunos científicos creen que este comportamiento puede derivarse de los tiempos en los que los caninos cavaban una especie de madriguera.
Las contracciones se vuelven más regulares. La perra empieza a jadear y se recuesta para ayudarse a empujar. Los fetos se están girando ahora para sacar primero la cabeza. Las continuas contracciones fuerzan a los cachorros hacia la vagina y desprenden la placenta de la pared uterina. Nuestro Golden Retriever está a punto de ser madre. Tras pasar 63 días en el útero de su madre, estos cachorros están listos para llegar al mundo. El primer instinto de la madre es abrir el saco rasgándolo y limpiar al cachorro con la lengua, lo que también le sirve para estimularle la respiración. La placenta tiene una última función. La madre se la come e ingiere una sustancia química que estimula el flujo de la leche en sus mamas. Los cachorros son relativamente indefensos. Todos nacen ciegos y son incapaces de andar. Nuestro Retriever es la madre de 9 cachorros, por encima de la media para su raza. Aunque el actual récord en cuanto a número de crías en un parto lo ostenta el mastín napolitano, con una camada de 24 cachorros. Unos 7 días después de nacer, se abren los ojos de los cachorros por primera vez. Aunque seguirán ciegos durante otros 3 días. A las 2 semanas, se les abren los canales auditivos y 20 días más tarde su capacidad de audición será mucho más aguda que la nuestra. A los 18 días ladran por primera vez y a los 28 días empiezan a andar y corretear. Las hembras de la camada serán capaces de engendrar a los 6 meses y los machos estarán sexualmente activos al mismo tiempo. Durante las primeras 7 semanas de su vida, los cachorros han sobrevivido con la ayuda, cuidado y atención constante de su madre. Al tener pocos depredadores naturales, han sufrido poca presión evolutiva para que esto cambie. Pero algunos otros mamíferos nacen en un mundo mucho más peligroso. Por ejemplo, las crías de conejo, que también nacen ciegas, desnudas e indefensas, tras pasar 30 días en el útero, se enfrentan a una amenaza mortal mucho mayor por parte de depredadores. Por ello, los conejos dan a luz en madrigueras subterráneas para proteger a sus crías. Por contra, las crías de la liebre tienen también muchos depredadores de los que preocuparse y desafortunadamente para ellas nacen al aire libre. Para que las crías de la liebre tengan más posibilidades, permanecen 11 días más en el útero que sus primos los conejos. Este tiempo adicional supone una gran diferencia. Tras su periodo de gestación más largo, las crías de liebre pueden ver nada más nacer, además tienen pelo y pueden moverse. Aún así, el 80% aproximado de las liebres no sobreviven más de una semana después de nacer. Para compensar este alto índice de mortalidad, la liebre es un reproductor muy eficiente. Pueden hacer algo que muy pocos mamíferos pueden igualar. A los 36 días de su embarazo, la liebre europea puede estimular la creación de nuevos óvulos en sus ovarios, apareándose otra vez. Este proceso de fecundación retrasada es llamado superfetación. Para la liebre, es una ayuda inestimable para su supervivencia.
Significa que en caso de morir alguna de las nuevas crías, la liebre puede engendrar una nueva camada en poco más de 30 días. En la mayoría de las especies, las hormonas impiden que las hembras ya embarazadas produzcan óvulos. La rapidísima liebre ha tardado solo 41 días en parir a sus crías. Por el contrario, a nuestra elefanta asiática le quedan aún 20 meses más. Solo lleva embarazada 2 meses y en esta fase su embrión sigue pareciéndose al del ser humano. De hecho, todos los mamíferos comparten una herencia evolutiva común. Todos los mamíferos de la Tierra han evolucionado a partir de un ancestro común, una pequeña criatura parecida a la musaraña que anduvo por la Tierra hace unos 200 millones de años. A las 11 semanas aproximadamente pueden ya distinguirse los principios de los miembros y la cabeza del elefante, al igual que en un embrión humano de 6 semanas. Ambos comparten la misma posición fetal acurrucada y pegada a la pared del útero. A las 14 semanas, el corazón del elefante ya está latiendo. El feto puede moverse con independencia. Ahora solo tiene 18 milímetros de tamaño, aproximadamente como una judía, y pesa solo 1,5 gramos. Ahora mismo, el corazón es diminuto, pero cuando este minúsculo feto alcance la edad adulta, su corazón llegará a pesar más de 20 kilos. Un corazón latiente con el mismo peso que un perro dálmata adulto. El corazón de un elefante adulto solo late 28 veces por minuto. El ser humano medio registra unos 70 latidos por minuto. Y el corazón de un ratón late 500 veces por minuto. Con cada latido, el corazón del elefante tendrá que bombear más de 450 litros de sangre por todo su cuerpo durante 80 años, en comparación con los 5 litros más o menos que tiene el cuerpo humano. Su cerebro se parece a una burbuja de agua. Tiene una capa de tejido muy fina alrededor del cráneo. Con el tiempo, su cerebro llegará a pesar 4,5 kilos y tendrá el tamaño de una pelota de fútbol americano. La memoria de este feto tendrá la misma capacidad que la del cerebro humano. Necesita tanta memoria como una herramienta para su supervivencia. La usará para almacenar información, como por ejemplo, dónde puede encontrar el mejor alimento, agua y cobijo. Los elefantes viven en zonas de condiciones duras. Pueden sufrir sequías cada 10 o 15 años, pero la capacidad de la memoria del elefante es tal que pueden encontrar una charca en la que no hayan estado desde hace 20 años. Puede que el viejo dicho de tener una memoria de elefante sea más cercana a la realidad de lo que pensamos. Han pasado 16 semanas desde el día de la concepción. El feto muestra sus primeras señales externas de convertirse en un elefante. Está empezando a aparecer la trompa y el feto parece más gordito en la parte de atrás. Cuando se haya desarrollado completamente la trompa, dispondrá asombrosamente de 40.000 músculos para controlar todos sus movimientos. Esos son unos 39.361 músculos más de los que tenemos nosotros en todo nuestro cuerpo. La trompa será tan potente que cuando este elefante sea adulto, podrá usarla para arrancar árboles de cuajo. Estructuras como la de la trompa, que se forma muy temprano en el desarrollo del feto, suelen provenir de un pasado ancestral remoto. El elefante puede haber evolucionado de los mamíferos acuáticos como el manatí o vaca marina, que aún sigue nadando hoy por nuestros océanos. El temprano desarrollo de la trompa sugiere que podían haberla usado a modo de tubo de respiración en una época en la que los antepasados del elefante vivieran en el agua. Los elefantes modernos siguen usando las trompas para esto.
Cuando nadan, el cuello del elefante es demasiado corto para poder respirar por la boca, por lo que levantan la trompa por encima de la superficie del agua. Pueden nadar durante más de 25 kilómetros sin parar. Y en este momento, a los 4 meses, hay otra cosa que le ocurre al feto. Algo extraño que respalda la teoría de que el elefante podría haber tenido un pasado acuático. Los científicos han descubierto que durante esta primera fase de desarrollo, el feto desarrolla unas estructuras llamadas nefrostomas. Estos conductos en forma de embudo, encontrados en el interior del riñón en desarrollo, se hallan también en ranas y peces de agua dulce. Nunca han sido vistos en ningún otro mamífero que dé a luz a crías vivas. El feto del elefante ofrece unas pistas extraordinarias sobre su herencia evolutiva. Pero no es el único animal que ha experimentado unos cambios tan significativos. Hay otro mamífero que comparte un pasado ancestral igual de fascinante. El delfín. Embriones jóvenes de delfín como este revelan un hecho sorprendente. El delfín, un mamífero al parecer perfectamente adaptado a la vida en el agua, puede haber tenido alguna vez un antepasado que andara sobre la tierra. De igual forma que los elefantes pudieron vivir alguna vez en el agua, los embriones de delfín revelan un pasado igual de fascinante. El precioso delfín, con sus líneas perfectas, podría haber tenido antepasados que vivieran y andaran sobre la tierra. Los delfines comparten un rasgo significativo con los seres humanos. Ellos, como nosotros, no practican el sexo solo para reproducirse. Emplean el sexo para formar vínculos dentro de sus grupos sociales. En consecuencia, como las hembras solo ovulan entre 2 y 7 veces al año, los delfines pueden aparearse 365 días al año. Los delfines dedican largas sesiones a las caricias previas estimulantes, pero el acto sexual en sí dura solo unos segundos. Es muy peligroso estar tan distraído en el océano. El agua salada mata el esperma. Para protegerlo, la hembra se acopla al pene del macho de forma que ambos quedan unidos de forma hermética. Al eyacular, el delfín puede generar un enorme volumen de esperma, casi 80 mililitros. Una gran parte de la eyaculación es baja en esperma. Puede que esto sirva para vaciar a presión el esperma de otro delfín anterior. Pero cuando llega el esperma, es muy potente. El semen contiene unos 300 millones de espermatozoides por mililitro. Eso significa que es 15 veces más concentrado que el de un hombre sano. Una reciente investigación sugiere que la retirada del pene desencadena una serie de contracciones en la hembra. Ahora el esperma está nadando por un pasaje llamado pseudocuello uterino. Está rodeado por un anillo de músculos que se contraen una vez ha pasado el esperma. Es una barrera eficaz que separa el agua salada del verdadero cuello del útero del delfín. Cuando el óvulo consigue ser fecundado, tarda un año en transformar este diminuto grupo de células en una cría de delfín. A las 3 semanas de este proceso ya aparecen las primeras señales del latido del corazón. Este corazón tendrá que funcionar en ocasiones hasta 30 años y latir más de 1000 millones de veces. Ahora mismo, todo el embrión tiene menos de 1,5 centímetros de largo. A los 24 días empiezan a ocurrir cosas extrañas. Aunque comienzan a crecer las aletas, en la base del embrión aparecen unos bultos como si fueran a formarse patas.
Estos miembros diminutos surgirán, pero se retirarán y desaparecerán por completo en las 2 próximas semanas. Pero entonces, ¿por qué crecen? Los científicos creen que esto es una prueba del pasado terrestre de los delfines. Sus estudios han acabado por emparentarle con un antepasado terrestre llamado Pachycetus, una pequeña criatura parecida a un perro y emparentada con los hipopótamos y las vacas. Es posible que moraran en las costas marinas o que cazaran en ríos. El rasgo clave que emparenta a esta criatura con los cetáceos actuales, grupo al que pertenece el delfín, es una estructura en la oreja. Una adaptación que les permite oír mejor en el agua que los demás mamíferos. A lo largo de millones de años, estos antepasados de los delfines se adaptaron a un nuevo entorno oceánico, donde ya no necesitaban para nada las patas. Observamos este cambio evolutivo mientras el embrión de nuestro delfín se desarrolla en el útero. Esta hembra de delfín lleva ya 4 semanas preñada. En el interior de su útero se está transformando el embrión. En un principio surge algo parecido a una nariz, pero luego cambia de posición, desplazándose hasta la parte superior de la cabeza, donde acabará por convertirse en el orificio de respiración. Y a las 8 semanas, en 3 dimensiones y tiempo real, conocido como 4D, podemos ver lo que es ahora el feto botando de un lado a otro. Parece como si estuviera nadando en el fluido amniótico, practicando en su propia piscina pequeña pero muy privada. Ahora vemos cómo traga. Han pasado 9 semanas desde la concepción. El feto comienza a tomar la forma característica del delfín. Se están formando sus aletas junto a la cola. Esta no solo le sirve como medio de propulsión. Cuando esté totalmente desarrollada, podrá usarla también como arma. Se suele pensar en el tiburón como una de las mejores máquinas de matar, pero el delfín es también uno de los depredadores más letales del océano. En aguas poco profundas, el delfín golpea a su presa con una violenta sacudida de la cola que envía al pez a más de 9 metros de distancia, atontándolo o matándolo. Los músculos que se están desarrollando en su cola tendrán tanta fuerza que le permitirán a este feto levantarse sobre su cola e impulsarse como si estuviera andando sobre el agua. Las fosas nasales han alcanzado ya la parte superior de la cabeza y se están uniendo para formar el orificio respiratorio. Más tarde, un músculo creará un cierre hermético sobre este orificio de respiración. Cuando el delfín respira, abre este músculo y suelta el aire con fuerza. Luego el delfín toma el aire y cierra el orificio. Cada vez que respira, el delfín renueva más del 80% del aire de sus pulmones. Los seres humanos somos mucho menos eficientes, logrando solamente renovar el 17% del aire. Cuando llegue a la edad adulta, este delfín respirará entre 2 y 3 veces por minuto. Los seres humanos respiran de forma involuntaria, lo que significa que seguimos respirando aunque estemos inconscientes. Pero los delfines respiran de forma voluntaria. Deben tomar una decisión consciente para inhalar el aire. Un delfín inconsciente morirá asfixiado. Esto significa que los delfines nunca llegan a dormir realmente durante toda su vida. Su cerebro debe tener siempre la suficiente actividad como para poder iniciar la respiración. Este feto nunca desarrollará cuerdas vocales, puesto que nunca las llegará a necesitar.
En su lugar, hacen chasquidos y silbidos, exprimiendo el aire de un lado para otro entre los sacos de aire que tienen bajo el orificio de respiración. Estos silbidos les sirven para hablar con los demás delfines, para identificar a los miembros de su grupo y para localizarse entre ellos. Han pasado 11 semanas desde su concepción. Ya se han formado las aletas pectorales que emplean los delfines para girar y para detenerse. Sorprendentemente, los huesos de la aleta se asemejan a los dedos de la mano humana. Otra prueba más del pasado terrestre del delfín. Y llegado a este punto, ya se le distinguen los genitales. Se trata de un macho. Cuando esté totalmente desarrollado, el pene quedará encerrado dentro del cuerpo para conservar su estilizada línea. Se le están formando los riñones. Aunque parezca increíble, este feto, que se pasará toda su vida en el agua, sobrevivirá como un animal del desierto, sin una fuente directa de agua potable. Las aguas del océano son demasiado saladas. El feto tendrá que conseguir el agua a través de los peces que se coma. Por ello, los riñones del delfín están adaptados para retener todo el agua posible. Ya han pasado 12 semanas desde que quedó nuestro delfín encinta. El feto que lleva en el útero se está transformando en una de las criaturas mejor adaptadas de la naturaleza. Su forma de torpedo aerodinámico le permitirá nadar a casi 35 kilómetros a la hora. 4 veces más rápido que el campeón olímpico de natación. Para mantener su forma aerodinámica, los testículos del delfín se encuentran dentro de su abdomen, lo cual supone un serio problema en potencia. El esperma no puede sobrevivir a la temperatura del cuerpo. Un rasgo especial del sistema circulatorio del macho es la respuesta que da la naturaleza a ese dilema. Una red de vasos sanguíneos se extiende desde los testículos hacia la aleta dorsal y la cola, eliminando el calor de los genitales. La sangre regresa fresca para enfriar los testículos y mantenerlos por debajo de la temperatura corporal del delfín. Ya han pasado 13 semanas desde la concepción. El cráneo del feto está desarrollando un ligero abombamiento. Dentro de su cabeza está creciendo una nueva estructura. Se trata de un cuerpo adiposo llamado melón. El melón está situado delante del cráneo y el orificio respiratorio, y comprende gran parte de la frente del animal adulto. Amplía y orienta los chasquidos que el delfín envía a través del agua. Cuando esas ondas de sonido chocan en algún objeto, rebotan y vuelven al delfín. Es algo similar al sistema sonar de un submarino moderno. Se llama ecolocación, y así es como algún día el feto podrá conocer la distancia, velocidad, dirección, tamaño, forma e incluso densidad de un objeto. En las próximas 8 semanas, el color del feto se volverá gris. Le aparecerán pelos al final del hocico. Y según vaya quedando menos espacio en el útero de la madre, el feto se plegará en el interior de la pared uterina para encajar mejor en el reducido espacio. Ya estamos casi en la mitad del embarazo de nuestro delfín. Han pasado 24 semanas y su feto ya tiene una cola reconocible. Está compuesta puramente de tejido conjuntivo fibroso, sin contener ningún hueso ni músculo. Estas imágenes en 4D muestran el movimiento de la cola. A diferencia del pez, cuyas colas tienen movimiento lateral, la cola del delfín se mueve hacia arriba y abajo. Es su principal medio de propulsión.
Y este delfín está desarrollando su capacidad de bucear a grandes profundidades durante periodos prolongados. Los seres humanos solo podemos bucear sin asistencia hasta 30 metros de profundidad durante 3 minutos como máximo. Si nos sumergiéramos a mayor profundidad, la presión nos aplastaría las costillas. Y cada vez que hacemos submarinismo, nos enfrentamos al peligro de la descompresión. Cuando buceamos, el nitrógeno que hay en el aire presurizado que respiramos se disuelve en nuestros cuerpos. Si subimos a la superficie demasiado rápido, el nitrógeno forma burbujas en nuestra sangre, como las que salen al abrir una botella de vino espumoso. Es potencialmente letal. Pero las costillas de este feto tienen una especie de bisagras en varios lugares para poder plegarse al aumentar la presión del agua. Y la sangre del delfín es altamente eficiente en su función de transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Al bajar de profundidad, su frecuencia cardíaca cae a solo 12 latidos por minuto. Además, el flujo sanguíneo se reduce en todas las zonas, excepto el corazón y el cerebro. También puede aguantar la respiración hasta 7 minutos durante su inmersión. Esto significa que prácticamente no le entra nada de nitrógeno en la corriente sanguínea. Podrá bucear fácilmente a 150 metros por debajo de la superficie del agua, aunque puede llegar a alcanzar los 900 metros de profundidad. Pero este feto no solo buceará, también podrá volar. Empleando su potente cola, podrá impulsarse y salir del agua dando unos saltos espectaculares, elevándose hasta casi 5 metros en el aire. Puede que lo hagan para eliminar parásitos que se le pegan a la piel. Algunos científicos creen también que este comportamiento es una estrategia de caza para empujar los peces hacia otros delfines, o puede que solo lo hagan para divertirse. El feto ya ha cumplido 28 semanas. Está moviendo los ojos, abriéndolos y cerrándolos. Su posición le proporciona un campo visual de 320 grados y puede usar cada ojo de forma independiente. Los ojos secretan un moco oleaginoso parecido a la gelatina que los lubrica y los limpia de suciedad. También le sirve para reducir la resistencia al nadar. Los músculos del cristalino pueden contraerse haciéndolo más redondo para ver mejor en el agua o relajarse y quedándose más planos para ver claramente en el aire. Esta capacidad de ver fuera del agua significa que el feto podrá emplear más de una estrategia de caza. Se le llama alimentación mediante encallado. El delfín fuerza al pez hacia la tierra y encalla. Gracias a su excelente visión, el delfín localiza y devora a su presa indefensa. Ya han pasado 36 semanas desde su concepción. Ya no hay más espacio en el interior del útero de la madre, por lo que el feto se dobla en el interior de la pared uterina. Una vez haya nacido, el delfín no volverá a adoptar esta posición nunca más. Pero durante el primer mes de su vida, los pliegues permanecerán visibles. Le han salido pelos que parecen como bigotes diminutos en el hocico. Se le caerán poco después de nacer como resultado de la presión del agua, pero los poros o agujeros foliculares permanecerán abiertos. Puede que estos tengan algún tipo de función sensorial, como la detección de la velocidad o del flujo de la corriente acuática. Ya tiene los órganos completamente formados y en la piel se reconoce el color de un delfín adulto. La parte superior dorsal del cuerpo es gris oscura. La parte inferior ventral es más blanca o ligeramente rosa. Es una forma efectiva de camuflaje. Mirándolo desde arriba, su lomo gris oscuro se funde con las profundidades del océano. Y mirando hacia arriba, su panza más clara se confunde con la superficie brillante del mar. El feto no tiene glándulas sudoríparas en la superficie de la piel. Los delfines adultos no sudan.
El problema para este feto no será el de cómo librarse del calor, sino el de cómo conservarlo. Viviendo en un entorno de agua fría, el delfín retiene el calor aumentando el ritmo de su metabolismo y empleando su capa aislante de grasa. Esta grasa desempeñará un papel vital para defenderse de los ataques. Si alguno de sus pocos depredadores, como el tiburón, le muerde, la grasa actuará como capa protectora, evitando que el mordisco alcance órganos vitales situados más hacia el interior. Esto puede darle al delfín tiempo suficiente para zafarse de su enemigo. Una de las maravillas de su naturaleza es que cada 2 horas sustituye la capa más externa de su piel, manteniendo su superficie suave y libre de adhesiones externas. La piel también ayuda a mantener al delfín hidratado. Actúa como filtro, permitiendo que el delfín absorba el agua en su sistema, pero sin que penetre la sal. Ya lleva 42 semanas de embarazo. En el útero de la madre delfín, el feto ha desarrollado unos orificios diminutos detrás de los ojos. No parecen orejas, pero eso es lo que son. Aunque no tiene orejas, este feto está desarrollando tanto un oído interno como un oído medio dentro de su cerebro, similares a los de los mamíferos terrestres. Los sistemas de audición que hay en el cerebro de este feto de delfín ya son mucho más complejos que los de los seres humanos. Comparado con el nuestro, el nervio auditivo tiene el doble de fibras nerviosas. La necesidad de disponer de un sentido auditivo tan agudo es una de las razones por las que el delfín tenga un cerebro tan grande. El sonido llega al oído interno del delfín a través de la mandíbula inferior. Esta se encuentra llena de tejido adiposo, que es un excelente conductor del sonido. Este tejido se extiende desde la mandíbula inferior a los oídos internos. Los científicos han realizado experimentos sobre la capacidad auditiva de la mandíbula inferior. Un trozo de neopreno absorbente del sonido, situado sobre la mandíbula, produce una enorme pérdida de audición. Han pasado 12 meses desde su concepción y el bebé delfín ya está listo para nacer. Aún se enfrenta al problema de nacer bajo el agua. Al salir de la protección del útero de su madre, debe alcanzar rápidamente la superficie del agua para tomar su primer aliento. De alguna manera, deberá encontrar la coordinación de los músculos para nadar hasta la superficie. Nuestra delfín está a punto de parir. Ha llevado a la cría dentro del útero durante 1 año. Ahora ya está preparada para salir al mundo. Tiene menos de 1 metro de longitud y pesa unos 14 kilos. Al empezar a moverse por el canal, sus aletas siguen plegadas para facilitar el parto. Empieza a salir por la cola, que también es flexible para no hacer daño a la madre. Al sacar la cabeza, el cordón umbilical se rompe. A diferencia de muchos otros mamíferos, nace con los ojos abiertos, sus sentidos alerta y con suficiente coordinación muscular para seguir inmediatamente a su madre. Es algo vital porque con ayuda de su madre tendrá que subir hasta la superficie para tomar su primer aliento. Al principio, mamará durante solo unos segundos cada 20 minutos, 24 horas al día. Cuando aprenda a regular su respiración, se alimentará menos veces, pero en sesiones más largas. La leche de su madre le hará crecer rápido. Contiene un 33% de grasa en comparación con el 4% de la leche humana. Además, tiene un alto contenido en proteínas, el 7% con respecto a nuestro 1%. El delfín necesita estos nutrientes para mantener los músculos y la grasa. Un 80% de su cuerpo son músculos. Su madre cuidará de él durante al menos 2 años
aunque se sabe que algunos delfines han cuidado de sus crías hasta los 7 años. Será sexualmente activo a la edad de 10 y en libertad vivirá entre 20 y 30 años. Perfectamente adaptado para vivir toda su vida en el mar. Volviendo a tierra firme, nuestro elefante asiático ha alcanzado los 4 meses de embarazo. En todo este tiempo, el feto que lleva en el útero ha crecido solo menos de 6 centímetros de longitud. Aún le queda mucho camino para convertirse en un elefante adulto. Es aún tan pequeño que cabría en la palma de una mano. La piel es suave y sin arrugas, y se le pueden ver las costillas a través de la fina capa de piel. El feto tiene un color rosáceo. Este color proviene de la sangre que fluye por el feto. Las arterias de un elefante son tan grandes que necesitan apoyarse sobre grupos de fibras elásticas o células musculares. El feto está desarrollando también venas reforzadas con paredes más gruesas que las de los demás mamíferos. Algunas de estas venas llegarán con el tiempo a los 10 metros de longitud. Ahora se está empezando a desarrollar el sistema digestivo. Es posible que el estómago sea una de las claves del gran tamaño de los elefantes. Los primeros elefantes tuvieron que competir por la comida con los demás herbívoros, pero su principal fuente de alimento, brotes de hojas y frutas, eran algo estacional y muchas veces escaso y muy disperso. Otros alimentos más burdos, como las ramas y los espinos, crecían durante todo el año y eran abundantes. Pero solo unos animales grandes con un metabolismo lento podían digerir este tipo de comida. Por ello, los primitivos elefantes sintieron una fuerte presión para aumentar el tamaño de su cuerpo para poder competir con los demás herbívoros. Pero la solución a esta temprana lucha evolutiva tiene una desventaja. Este feto solo podrá digerir el 40% de lo que ingiera. Eso significa que tendrá que pasarse unas 16 horas al día comiendo. En el curso de un día, un elefante adulto puede consumir hasta 150 kilos de vegetación. Eso es equivalente a que usted o yo comamos más de 1000 hamburguesas en un solo día. Han pasado 18 semanas desde que nuestra elefanta concibiera a su bebé. Como si se tratara de un bebé humano, el feto está dando patadas dentro de su madre. Las patas se mueven de forma lenta y continua. La cabeza se mueve de lado a lado y de arriba a abajo. Como en todos los fetos, este movimiento es vital durante el crecimiento para que los músculos se desarrollen adecuadamente. También sirve para que las articulaciones adquieran flexibilidad. En las patas están creciendo unas almohadillas de tejido adiposo y fibroso que más tarde ayudarán a distribuir el enorme peso del elefante adulto. Actúan como amortiguadores, ayudando a que el elefante se mueva silenciosamente a pesar de su enorme tamaño. Cuando el elefante pise una rama, el sonido será amortiguado por la pata. En edad adulta, será capaz de andar hasta 95 kilómetros al día y correr a casi 40 kilómetros a la hora. Más rápido que un campeón de los 100 metros. Sus patas actúan además como orejas. Unas nuevas investigaciones sugieren que los elefantes pueden interpretar las vibraciones que sienten en el suelo para detectar una diversidad de sonidos, como rayos en la distancia, estampidas de animales o las llamadas de otros elefantes.
Se cree que las almohadillas de las patas sienten las vibraciones y la transmiten a través de los huesos a las orejas del elefante. Todos estos importantes sensores que tiene el feto en las patas le permitirán algún día captar sonidos que se encuentren a casi 16 kilómetros de distancia. La elefanta lleva 19 semanas de embarazo. Su feto está desarrollando un par de pulmones inusuales, necesarios porque los elefantes respiran a través de las trompas cuando cruzan ríos o lagos. La punta de la trompa permanece sobre la superficie del agua como un tubo de respiración, llevando el aire a una presión normal atmosférica a los pulmones del elefante que se hallan varios metros dentro del agua. Pero la sangre de las venas y las arterias que hay alrededor de los pulmones se hallan a una presión mucho más alta que el agua que le rodea. Y esa diferencia de presión fuerza las paredes de los vasos sanguíneos. En los seres humanos y en la mayoría de los demás mamíferos, esa presión provocaría la ruptura o hemorragia de los delicados vasos sanguíneos que tenemos alrededor de los pulmones. Pero la evolución ha hecho que los elefantes creen unos vasos más fuertes, encerrados en un tejido conjuntivo más denso, que le permite al animal respirar a profundidades que podrían resultar letales para un ser humano. La trompa tiene ahora una protuberancia a modo de dedo en la punta. Esta punta es 100 veces más sensible que la yema del dedo de una persona. Es tan hábil que el elefante adulto podrá recoger con ella un objeto tan pequeño como un cacahuete. De momento, la cabeza parece demasiado grande para el cuerpo. Actualmente ocupa un 40% de la longitud total del cuerpo. Le han crecido párpados sobre los ojos. El cerebro del elefante tardará muchos meses en desarrollarse por completo. El elefante es un animal muy inteligente, con unas relaciones sociales complejas y unas sofisticadas comunicaciones. Su cerebro es el más grande de todos los mamíferos terrestres. Lo tiene ubicado en la parte de atrás del cráneo, lejos de la frente. Esa enorme frente alberga un hueso increíblemente ligero, a modo de esponja, que compensa el gran peso de la trompa. Aunque proporcionalmente más pequeño que nuestro cerebro, el elefante, al igual que los grandes simios y los cetáceos como el delfín, tiene un cerebro bastante grande en relación con el tamaño de su cuerpo. Durante los próximos 8 meses, este feto crecerá hasta alcanzar el tamaño de un perro pequeño. Pesará 12 kilos y empezará a usar la trompa. En ese espacio de tiempo, nuestro pariente genético vivo más cercano, el bonobo, ya habrá concebido, gestado a sus crías durante todo el embarazo y dado a luz. Este animal comparte con nosotros más de un 98% de su material genético. Es tan parecido a nosotros que es difícil saber cuál de estas imágenes es la de un feto humano y cuál la de un simio. De hecho, el escáner de la derecha es de un bonobo. El de la imagen izquierda es de un ser humano. Pero existen diferencias entre ellos. Una de ellas es la longitud del cordón umbilical. El del bonobo tiene unos 76 centímetros de longitud, casi 20 centímetros más que el del ser humano. Nadie sabe por qué han llegado a tener esta diferencia. El cerebro del bonobo tiene ahora una tercera parte del tamaño del cerebro humano. Una nueva investigación sugiere que el tamaño del músculo de la mandíbula del bonobo puede haber impedido que le creciera más el cerebro. El bonobo, como todos los primates, tiene unos músculos muy fuertes en la mandíbula para morder. Estos músculos son tan potentes que los científicos creen que han mantenido sujeto el cráneo como en un torno impidiéndole crecer.
Los científicos creen también que hace unos 2,5 millones de años, una diminuta mutación genética debilitó los músculos de la mandíbula de los primeros humanos. Esto sirvió para aflojar su sujeción al cráneo, dejándole espacio al cerebro para su crecimiento. Y pasados 240 días y 8 meses, solo unas semanas menos que el periodo de gestación humana, el bonobo da a luz. Y al igual que los humanos, este bebé será totalmente dependiente de su madre y no abandonará la compañía de su madre al menos hasta cumplir los 5 años. Por el contrario, el bebé de nuestra elefanta asiática no solo no se separa de su madre, sino que aún vive dentro de ella. Y permanecerá aún ahí durante otros 10 meses. La elefanta asiática lleva embarazada 1 año y aún así apenas ha superado ya la mitad del proceso. Su feto mide unos 45 centímetros y pesa unos 12 kilos, lo mismo que un Cocker Spaniel adulto. Ya da fuertes patadas contra la pared uterina. El bebé elefante ya puede usar su trompa, doblarla para arriba hacia su boca y por encima de la cabeza. De momento, la trompa parece larga en comparación con las patas del feto. Se piensa que al ser tan compleja, necesita desarrollarse antes que las patas. La trompa que está creciendo ahora en el bebé elefante llegará a pesar lo mismo que 2 personas adultas. La usará para comunicarse, bramar, comer, bañarse, espolvorearse y defenderse. Y cuando llegue a la edad adulta, el tronco le servirá para beber unos 200 litros de agua al día, una cantidad que puede ingerir en menos de 5 minutos. Aunque también la usará para oler, la trompa es más bien una herramienta mecánica. Por su gran longitud, no resulta eficiente para olfatear. Por ello, el feto está desarrollando un órgano olfativo más sensible que la trompa. Se llama el órgano vomeronasal. Cuando quiera descifrar un olor delicado más complejo, podrá introducirse la punta de la trompa en el cielo de la boca, donde se haya situado el órgano vomeronasal. Este órgano está conectado directamente al cerebro. Es tan sensible que pueden oler las feromonas a más de 1,5 kilómetros de distancia. Aunque todos los mamíferos disponen de este órgano, el feto del elefante dispondrá del más grande y sensible de todos. Han pasado 13 meses desde su concepción. Este bebé de elefante es macho. Pero aunque el pene sea visible, no hay señales de los testículos. Se encuentran dentro del abdomen. Esto es inusual, porque el esperma suele morir si se almacena a la temperatura del cuerpo. Pero la temperatura corporal del elefante es medio grado inferior a la de los humanos. Puede que esta temperatura inferior esté motivada por la protección del esperma. Nadie sabe con certeza por qué tiene el elefante los testículos dentro. Es uno de los pocos mamíferos terrestres que presenta este rasgo biológico. Pero puede que se trate de otra prueba de su pasado acuático, porque los mamíferos marinos, como el delfín, también encierran los testículos en sus cuerpos para conservar su forma estilizada. Cuando este bebé llegue a la madurez, sus testículos pesarán 6 kilos en total, pesando cada uno de ellos lo mismo que una bola de boliche. Generarán 5.000 millones de espermatozoides al día.
Aún dentro del útero, sus testículos ya están produciendo testosterona, la hormona sexual del macho. Tanta testosterona que puede medirse a través de la sangre de su madre. Y los niveles de testosterona de este feto pueden llegar a ser 100 veces superior a los de un hombre sano. Este alto nivel de testosterona aumentará su fortaleza muscular y disminuirá su sensibilidad al dolor. Podrá luchar con mayor fiereza para poder aparearse. En la naturaleza, solo el elefante macho más fuerte es el que puede copular con las hembras. Cuanto mayor sea su nivel de testosterona, más probabilidades tendrá de convertirse en el macho dominante de su madre. El bebé ya puede tragar. Y cuando traga, ingiere fluido del saco amniótico, lo cual le ayuda a que no se le cierre la garganta. Ya tiene pestañas, el pelo de la cola y pelo alrededor de la boca. Al igual que en el perro doméstico, estos pelos sensoriales son los primeros en crecer. El resto de la piel no tiene nada de pelo y es sorprendentemente fina. De hecho, los bebés elefantes buscan la sombra de sus madres para protegerse contra las quemaduras por el sol antes de que se les engrose la piel al alcanzar la edad adulta. Las características orejas del elefante ya son claramente visibles. Tienen unos 8 centímetros de lado a lado, pero crecerán hasta superar el medio metro cuando llegue a la madurez. Este bebé necesitará unas orejas tan grandes para regular su temperatura porque tiene pocas glándulas sudoríparas. A las orejas llega la sangre transportada desde varias partes del cuerpo, donde es refrescada mediante su movimiento a modo de abanico. Este proceso puede reducir la temperatura de la sangre en unos 5 grados centígrados. La sangre refrescada circula después para enfriar el resto del cuerpo. Aunque son grandes en comparación con la mayoría de los animales, las orejas del elefante asiático son mucho más pequeñas que las de su primo africano. El africano vive en la sabana, con muy poca sombra, y necesita unas orejas más grandes para aliviar mejor el calor. Pero este feto de elefante asiático vivirá en una zona de jungla donde hay mucha sombra y no necesitará unos pabellones tan desarrollados. Y tener unas orejas más pequeñas significa que el elefante asiático correrá menos riesgos de dañárselas en el denso follaje de la jungla. Han pasado 19 meses desde su concepción y el feto del elefante pesa ya 65 kilos. Ya está totalmente desarrollado. Solo le queda un trabajo por hacer en los próximos 3 meses. Seguir creciendo. Pero estos 3 últimos meses en el útero son vitales para su futura supervivencia. Un nacimiento prematuro causado por alguna infección de su madre podría provocar su muerte por hambre, ya que ahora mismo sería demasiado pequeño para llegar a la leche de su madre. A nuestra elefanta asiática solo le quedan 3 meses de los 22 que dura su embarazo. Su útero está cada vez más lleno, puesto que su bebé engorda medio kilo cada día. Pero a diferencia de los humanos, este bebé seguirá creciendo durante toda su vida. Ya está cubierto de un pelo duro que conservará hasta alcanzar la madurez. Le servirá de protección contra los rayos del sol y las picaduras de mosquitos. Su piel es tan sensible como la de un ser humano. Tan sensible que podrás sentir cómo se le posa una mosca en el lomo. También está adquiriendo un aspecto arrugado, vital para refrescar su cuerpo. El agua que se rocíe por el cuerpo quedará atrapada en las grietas y hendiduras de su piel. Y cuando el agua se evapore, reducirá su temperatura corporal. Puede perder hasta un 75% del calor corporal de esta forma. Ya han pasado 22 meses desde la concepción y el bebé elefante está listo para enfrentarse al mundo exterior.
La mayoría de los elefantes nacen con las patas por delante, otro posible vestigio de su pasado acuático. Los mamíferos marinos, como el delfín, nacen todos con la cola por delante. Las uñas de las patas han desarrollado ya una suave envoltura para proteger a la madre cuando pase por el canal del parto. Aunque ya esté listo para nacer, su cerebro no está desarrollado del todo, como nos pasa en los seres humanos. Pasarán 12 años hasta que sea completamente maduro. Entre 2 y 5 días antes del parto, se reducen los niveles de progesterona de la madre. Esa progesterona ha mantenido el embarazo durante los 22 meses. Ahora el bebé se gira y comienza a atravesar el cuello uterino. Desde el exterior podemos ver cómo se mueve el bebé. El cordón umbilical es corto, de 1 metro aproximadamente, para evitar que el elefante se estrangule durante el periodo de gestación. Pero la consecuencia de ello es que al bajar el feto por el canal del parto, el cordón se rompe y se repliega de nuevo hacia el útero. Aunque no ocurre nada, porque aún con su cuerda de salvamento rota, el bebé del elefante puede sobrevivir hasta 20 minutos en el interior del útero de su madre. Su madre lleva más de 1 hora de parto. Tras casi 2 años protegido en el interior del útero de su madre, el bebé elefante finalmente llega al mundo para tomar su primer aliento. Se ha desarrollado a partir de un grupo diminuto de células hasta formarse un recién nacido que pesa 120 kilos. A los 30 minutos de nacer, empieza a dar sus primeros pasos. Aún no controla la trompa. Pasará otro año hasta que consiga usarla bien. Y los ojos todavía no le funcionan adecuadamente. En la naturaleza, la mayoría de los elefantes nacen de noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Esto les da algo de tiempo para que se les ajusten los ojos antes de que salga el sol. Hasta que consiga ver correctamente, tendrá que confiar en su madre para que le guíe hasta la leche. Este recién nacido consumirá 15 litros de leche al día. Mamará durante los próximos 5 años de su vida y permanecerá junto a su madre hasta que tenga unos 13 años. Cuando sea adulto, pesará cerca de 5 toneladas, lo mismo que unos 60 hombres bien desarrollados. Tras pasar casi 2 años de gestación, su madre no volverá a ovular durante otros 2. Habrá invertido 4 años de su vida en un único espermatozoide. De hecho, esta ha sido una enorme inversión en generaciones futuras de todos nuestros mamíferos. Los 3 animales comenzaron con una sola célula, pero experimentaron unas complejas y extraordinarias transformaciones en el interior del útero. Cada feto comenzó de forma similar, pero luego fueron desarrollando sus propias adaptaciones especiales necesarias para sus muy distintas vidas como adultos. Hemos visto algo diminuto, no más grande que un grano de arena, transformarse en un elefante. En 22 meses ha conseguido desarrollar una trompa increíblemente versátil que le permite arrancar árboles, nadar cruzando ríos y recoger objetos tan pequeños como un cacahuete. Ha desarrollado almohadillas en las patas que sienten las vibraciones en el suelo, producidas a 16 kilómetros de distancia. Y hemos visto que el animal terrestre más grande del planeta puede haber vivido alguna vez en el agua. Hemos visto crecer a 9 cachorros de Golden Retriever en la matriz de su madre en solo 63 días. En ese tiempo, cada uno de ellos desarrolló un sentido del olfato increíblemente poderoso. Les han crecido bigotes tan sensibles como la yema de nuestros dedos y orejas que pueden oír sonidos mucho más allá de la capacidad del ser humano.
Y hemos seguido el feto del delfín durante todo un año, mientras desarrolla su capacidad para bucear a cientos de metros de profundidad. Le ha crecido una cola que le puede impulsar 4 veces más rápido que el nadador humano más veloz. Y hemos visto cómo le crecían un par de patas que luego perdía. Por primera vez, hemos abierto una ventana al desarrollo fetal del reino animal, desvelando los misterios de uno de los viajes más extraordinarios de la naturaleza. El viaje del nacimiento.